Señor les bendiga. Le damos gloria a Dios por esta oportunidad que nos da de continuar buscando su rostro, de continuar buscando más de Él, de su presencia. Reconocemos que sin Él no somos nada y por eso estamos acá. Amén. Antes de que iniciemos y le demos continuidad a la escuela dominical, les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie y que nos encomendamos al Espíritu Santo de Dios para que sea Él haciendo su obra. Amén. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, por este día, por el aliento de vida que nos has regalado, mi Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti, Padre, reconociendo que sin ti no somos nada, que todo lo que somos es por ti y queremos agradarte a ti, mi Señor. Hoy cuando muchas personas han querido levantarse, no han podido. Hoy cuando muchas personas han perdido sus vidas, tú nos tienes aquí delante de ti, Padre, y por eso te damos gracias. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor, que este día seas tú tomando el control de mi humanidad, que tomes el control, mi Señor, del tiempo, toma el control de la vida de mis hermanos, prepáralos en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, para que la palabra, la semilla incorruptible, que salga de mi boca, Padre, no sea contaminada con mi humanidad y que caiga en tierra firme y que dé frutos al 100%. Te lo pido por los méritos de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Siempre hay que darle gracias a nuestro Señor. Cuando nos levantamos, cuando Él permite que podamos abrir nuestros ojos y que no solo seamos parte de su creación, sino que aprendamos a vivir de ella, que aprendamos a disfrutarla y que nosotros seamos algo más profundo que su creación, que seamos sus hijos y que hagamos su santa voluntad. Amén. Estimados hermanos, para darle continuidad a la escuela dominical, veníamos estudiando sobre la base de 1 Corintios 12, del 8 al 10, que nos habla de los dones del Espíritu Santo. Es necesario que recordemos que los dones vienen del original carismas y que encierra tres cosas, que es la variedad de los dones, la variedad de los servicios y la variedad del poder. Estos son los dones, un regalo que no merecíamos. Sabemos que el regalo más grande que el Señor nos ha dado es su Espíritu Santo. Posteriormente, el regalo más grande que Dios le puede dar al hombre es la salvación. Amén. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Dios, de nuestro Señor. Continuando con lo que son los dones del Espíritu Santo, los habíamos dividido en tres grandes grupos. Los dones que dan poder para saber, los dones que dan poder para hablar y los dones que dan poder para actuar. Ya cubrimos los dones que dan poder para saber. Ya hablamos del discernimiento de espíritus, hablamos del don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Hoy vamos a comenzar a hablar de los dones que abarcan el grupo de lo que es el poder para hablar. Este grupo está subdividido en tres dones, que es el don del género de lengua, el don de la interpretación de lenguas y el don de la profecía. Pero hoy vamos a comenzar, y espero Dios mediante que nos dé tiempo de terminar, lo que es el don de la profecía. El don de la profecía. Y para comenzar, estimado hermano, es necesario que nosotros todo lo que estudiemos lo comparemos a la luz de la Biblia. Por eso la escuela dominical no es una prédica. La escuela dominical es el tiempo en donde nosotros podemos interactuar, en donde usted puede hacer preguntas en base al tema que estamos tratando. Este acontecimiento no lo podemos hacer durante las prédicas, durante los sermones. Entonces les invito a que no se queden con ninguna duda, a que hagan las preguntas que consideren necesario. Acompáñenme por favor a 1 Corintios y vamos a ver primero el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 1.
que dice lo siguiente: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Veamos que acá el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Sabemos que la iglesia de los Corintios tenían muchos dones, entre ellos las lenguas. Pero cuando nosotros leemos el contexto de lo que es Primera y Segunda de Corintios, vemos a un apóstol Pablo escribiéndole a una iglesia que, a pesar de que tiene dones, era una iglesia que estaba en desorden. Y yo creo que hoy en día muchas iglesias también están en desorden. Por eso la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios nunca pasa, es una palabra viva que nos enseña. Y hoy nosotros debemos tomar la palabra de Dios para que siga estableciendo un orden en nuestras vidas, para que siga estableciendo orden en la iglesia y para que establezca un orden en la humanidad a través de los gobiernos. Amén. Entonces, comencemos a ver por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios que sigan el amor. Ya vemos que en el capítulo anterior les habla de lo que es el amor. Hay un capítulo completo, que es el capítulo 13, en donde habla la preeminencia del amor. Y después continúa diciendo, aunque este capítulo 14 habla también del don o el poder para hablar. Aquí habla más que todo del género de lenguas, pero también les dice en el comienzo, les dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Les está pidiendo a la iglesia de los Corintios que en vez de enfocarse a hablar en lenguas, que se enfoquen en profetizar. Y aquí hay que hacer una diferencia muy grande. Cuando nosotros predicamos, nosotros estamos profetizando. Pero la profecía va mucho más allá de la predicación. La profecía, yo quiero que lo veamos y lo estudiemos a la luz de la Biblia. ¿Qué es la profecía o el don de profecía? Es una expresión inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es una expresión inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando estamos predicando bajo la inspiración o bajo la lectura de una palabra que ya fue inspirada por el Espíritu de Dios, entonces estamos profetizando. Pero ¿qué pasa? Que el hombre tiene una naturaleza corrupta. Y cuando la palabra de Dios, esa semilla incorruptible, viene al hombre y el hombre comienza a interpretarla, nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta nos lleva a tener una interpretación errónea de la palabra. Y aunque expresemos la palabra de Dios, siempre el hombre, por su naturaleza, la desvía, le da un sentido que no es el que Dios quiere que nosotros le demos. Por eso es necesario que siempre, antes de nosotros leer la palabra, orar y pedirle a Dios que el Santo Espíritu de Dios sea quien nos enseñe. Cuando nosotros predicamos, es necesario que nos pongamos en las manos de Dios para que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos guíe. Y cuando nosotros nos sentamos a oír la palabra de Dios, a ser edificados, también es necesario que nosotros nos encomendemos a Dios para que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra maravillosa, que nos transforme y que nos lleve a la estatura del varón perfecto. Amén. Ahora, la profecía, como les estaba diciendo, amado hermano, va mucho más allá de la predicación. Por ende, en el estudio que estuve haciendo, encontré que hay una profecía que es bíblica. ¿Cuál es la profecía bíblica? Es la revelación mediante la cual los profetas proclamaron el mensaje recibido. Fíjense que antes de que nosotros tuviésemos la Biblia, los profetas hablaron y no tuvieron un manual. ¿Qué tenían ellos? La inspiración del Espíritu Santo de Dios. La inspiración de Dios. ¿Y cómo los profetas hablaban?
la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que hubo personas que recibieron la inspiración para hablar la palabra de Dios a través de sueños, a través de visiones y también por medio de la palabra que les era revelado a ellos. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? No puedo abarcar todos los ejemplos. Agarré algunos que demuestran y que dan evidencia de lo que estoy diciendo. Es una verdad bíblica. Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Y vamos a encontrar en el versículo bíblico, perdón, en el versículo 5, que dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Amado hermano, nosotros conocemos la historia de José. Yo no voy a hablar de la historia de José, pero traigo a colación esta cita bíblica, porque todos sabemos cuál fue la historia de José, lo que José vivió, pero a José se le fue revelado un sueño, era la vida de él, y cuando él lo contó, ¿qué nos enseña la palabra? Fue odiado. Amado hermano, nosotros debemos entender que cuando Dios nos habla a través de sueños, muchas veces la profecía es agradable al hombre, pero muchas veces la profecía es aborrecida. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no se aborrece a la profecía, sino que se aborrece al profeta, al hombre que trae la palabra de Dios. ¿De qué otra manera viene la inspiración de Dios sobre nosotros? A través de las visiones. Veamos qué nos enseña la Biblia en el libro del profeta Jeremías. Abra la Biblia en Jeremías, capítulo 1, y veamos el versículo 4, y veamos qué nos enseña la palabra. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amado hermano, la profecía de Dios viene al hombre como una palabra revelada. El Espíritu Santo, por medio de la gracia de Dios, hace la obra en el hombre y le revela palabra. En este caso, muchas personas no creen en Dios, ni creen en las Sagradas Escrituras porque dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Sí es verdad, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Y el hombre puede hacer cosas inspirado por Dios, el hombre puede hacer cosas inspirado por su humanidad, pero también puede hacer cosas inspiradas por un espíritu demoníaco. Dígame, hermano Georgia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estamos enseñando, amado hermano? Cuando viene gloria a Dios. Amén.
Es así, amado hermano. Mire, cuando viene la profecía de Dios sobre el hombre, bien sea a través de un sueño, a través de una visión o a través de la palabra revelada, hay un fuego en uno que uno no puede contener. ¿Y qué les acabo de decir? ¿Qué pasó con José? Fue rechazado, fue odiado, porque cuando el espíritu de la profecía viene sobre el hombre, cuando el hombre rechaza la profecía, es al profeta que está rechazando. Pero eso lo vamos a ir viendo a través del estudio. Y yo espero que nosotros podamos cubrir hoy todo lo que es el don de la profecía, para que usted entienda, hermano, cuán delicado es esto. Y cuando usted tiene un llamado de profeta, usted debe entender que aquella persona que no reciba la palabra de Dios, no va a recibir la palabra, y es a usted quien va a rechazar. Es sobre usted quien va a venir el desprecio, el odio, la rabia. Por eso nosotros debemos estar firmes en el Señor, conociendo que lo que viene a nosotros no proviene de nosotros, sino de Dios. Y nosotros debemos ser obedientes, amado hermano. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, para continuar, ya vimos cómo el Señor le mostró a José su palabra a través de sueños. Aquí estamos viendo cómo sobre Jeremías, por medio de palabra que vino a él, vino profecía. Pero en el caso de Jeremías, no solamente fue con palabra. Veamos ahora lo que dice en el versículo 11, ahí en Jeremías capítulo 1, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves? Amado hermano, muchas personas, cuando estamos en Cristo, vemos cosas que otras personas no ven. Pero esas visiones nosotros sabemos que es una visión más allá y más profunda de lo que vemos con nuestros ojos carnales. Son visiones espirituales. Y cuando uno habla que vio algo y la persona no lo ha visto, a veces lo tildan a uno de loco, de incrédulo o de que uno es un hereje. No, amado hermano, nosotros vemos cosas que otras personas no pueden ver, pero no es porque nosotros queremos, o mejor dicho, sí lo queremos. ¿Cómo demostramos que queremos eso? Cuando buscamos al Señor y a Él se place. Él en su gracia permite mostrarle a las personas que tienen el don de la profecía que sueñen, que hablen y que vean cosas que Él le permite ver. Amén. Fíjense lo que le pasó a Jeremías. Le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, veo una vara de almendro. ¿Cuál fue la respuesta en el versículo 12? Bien has visto. Le dijo Jehová, bien has visto. Después en el versículo 13, vino a mí palabra, vean, de Jehová por segunda vez. ¿Y qué le dijo? ¿Qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz hacia el norte. Amado hermano, a pesar de que estoy tocando esta cita bíblica, no puedo explicarle en este tiempo lo que el Señor le estaba permitiendo a Jeremías que viera. Lo que quiero que usted entienda, que lo que usted ve espiritualmente es por medio del Espíritu Santo. La palabra que viene a usted de Dios es por medio del Espíritu Santo. Y cuando usted tiene un sueño, que no es porque se comió una hamburguesa a medianoche, que no es porque se comió un menudo, un mondongo a medianoche. Muchos de los sueños tienen un significado que el Señor nos está mostrando algo, bien sea para nuestra vida, para nuestra familia, para la iglesia, y muchas veces, dependiendo de la profundidad que tiene el hombre de Dios o la mujer con Dios, esa intimidad, dependiendo del nivel que tiene, entonces el Señor le puede mostrar cosas no solo para él, no solo para su familia o para la iglesia, sino para el gobierno, el juicio de Dios sobre los hombres, sobre la humanidad. Por eso nosotros debemos estar atentos a la profecía, reconociendo que es un don de Dios, que proviene de Dios, pero debemos saber distinguirla entre la adivinación y la profecía. Debemos evaluar si lo que el hombre o la mujer de Dios nos está diciendo proviene de Dios, proviene del hombre o proviene de espíritus que no son el Espíritu de Dios. Amén. Otra de las cosas que estuve estudiando, amado hermano, no aparece tal cual como yo lo voy a decir en la Biblia, pero cuando estuve estudiando lo que es la profecía, cómo se manifiesta,
encontré que hay una profecía estática e inspirada. ¿Qué es la profecía estática e inspirada? Es aquella que toma forma, escuchen, amado hermano, toma forma de exaltación a Dios o a Cristo. La profecía toma forma de exaltación a Cristo. La profecía toma forma de consejo con carácter de exhortación. ¿Qué es una exhortación? Amado hermano, es un regaño. Una exhortación es un regaño, pero en amor, con palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre o la mujer que está viviendo en un error o está haciendo algo que no corresponde a la voluntad de Dios, se sienta redarguida y se sienta que está mal delante de Dios. Entonces, aunque nosotros nos dicen tripas verdes, nosotros salimos contentos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que me está hablando a través de un hermano o de una hermana, para que yo corrija mi actuación, mi proceder delante de Dios. Entonces, la profecía es un consejo en forma de exhortación. También es una forma de exaltación a Dios. ¿Y qué otra forma tiene la profecía? Un consuelo inspirado para dar ánimo a los creyentes. Amado hermano, muchas veces nosotros encontramos personas que son o no son creyentes y están viviendo momentos difíciles. Y en ese momento difícil que usted se encontró un hermano, usted no sabe la situación o la condición por la que él está pasando. Y viene a usted palabra de Dios para esa persona. Es una palabra de confortación, es una palabra de consuelo, que usted sabe que no proviene de usted, sino que proviene de Dios. Entonces, ahí es donde usted ve la inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo, para que usted consuele a esa persona. Por eso nosotros, la palabra de Dios, debemos vivirla, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña que nosotros somos consolados para consolar. Nosotros fuimos consolados para consolar a otros. Y muchas de las experiencias, de las situaciones, por muy difíciles que sean, cuando nosotros somos obedientes a la palabra, nosotros recibimos consolación de la palabra. Y una vez que usted ha vivido esa consolación que Dios le ha dado, usted es capaz de consolar a otra persona en base a la experiencia que usted ha vivido, en base a la palabra que Dios pone en usted, en base a un sueño que Dios le ha revelado. Porque muchas veces el Señor nos revela la condición de un hermano. Y si nosotros no nos dejamos guiar por el amor, le llegamos al hermano y lejos de confortarlo o de exaltarlo o de darle ánimo, lo que podemos hacer es que lo dañamos. Cuando no sabemos dar la palabra en amor, lo que podemos es causar un daño en una persona. Y la palabra nos enseña que hay palabras que son como golpes de espada. Amado hermano, a veces es mejor darle un golpe a alguien y no darle una palabra que lo dañe. Porque usted le da un golpe a alguien y dependiendo de la magnitud del golpe, usted puede disculparse, usted puede tropezar a alguien, usted se disculpa y la persona recibe la disculpa. Pero cuando usted ofende a alguien, usted le pide disculpas, queda el daño dentro en el corazón. Queda el daño adentro y es una herida que usted y yo no vemos. Pero si yo ando de repente con, no sé, con un traje que tiene un botón y yo le paso por el lado a mi hermano Tony, lo rajuño, él cuando se vea el rajuño, él se va a acordar, pero él va a saber que fue sin intención. Pero si yo lo ofendo y él sabe que yo lo estoy haciendo con intención de ofenderlo, así yo le pida disculpas, dentro de su corazón, aunque él me perdone, queda el daño marcado. Por eso nosotros debemos tener capacidad, amado hermano, de recibir la exhortación cuando viene en amor. A veces, aunque nosotros creamos que estamos actuando bien o que tenemos la razón, a veces es necesario que nos quedemos callados y que después meditemos. ¿Sabe para qué? Para saber si lo que nos están diciendo, por medio de la introspección, por medio del análisis, por medio de la reflexión, que sea la palabra de Dios. Hermano, nosotros sabemos que la palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios no es una lupa. Muchos de nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, decimos, esto es para mi hermana Carolina. Entonces ya no estoy usando la palabra como un espejo, lo estoy usando como una lupa
para ver el problema de los demás. Pero la palabra es espejo para que yo me vea por dentro, lo que hay dentro de mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Por eso estamos estudiando la profecía, porque la profecía viene en un sueño, en una visión o por palabra de Dios. Entonces usted tiene que entrar en la presencia de Dios, pedirle a Él que ponga palabras en usted, para que cuando usted le hable, la persona no vea a Georgie que me está regalando, sino que vea que el Espíritu de Dios me está hablando por medio de mi hermano Jorge. De eso se trata la profecía. Pero nosotros como cristianos debemos entender que sobre nosotros muchas veces sin darnos cuenta viene el don de la profecía y que nosotros también recibimos profecía. Pero nosotros debemos, delante de la palabra de Dios, que es lo que yo le quiero dar ahora para que podamos distinguir si la profecía es de Dios, es del hombre o es del maligno. Amén. Continuemos. Hermano, ¿qué propósito tiene la profecía? Ahí mismo en Primera de Corintios, donde estábamos. Primera de Corintios capítulo 14. Veamos cuál es el propósito de la profecía. Primera de Corintios capítulo 14. Mientras usted lo busca, yo le voy a ir explicando para qué es la profecía. Amado hermano, la profecía es para edificar, no para destruir al creyente. Usted no puede recibir una profecía que no sea para edificación. La profecía no es para destrucción. La profecía es para exhortación en amor, para el bien del creyente. Cuando alguien venga a profetizar sobre usted algo que no lo edifique y con un espíritu de rebeldía, de rabia, de ira, de enojo, no reciba esa profecía porque no viene de Dios. La profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. La palabra, la profecía cuando nos consuela, nos da ánimo, no nos desaprueba. La palabra de Dios te ayuda, te levanta el ánimo, no te destruye, no te pone por el piso, no te arrastra. La profecía, ¿dónde encontramos eso? Le dije, Primera de Corintios capítulo 14, vea el versículo 3, vea lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Amado hermano, el don de la profecía no viene para otro principio que no sea esto que está descrito en la Biblia. Amén. Entonces es necesario que usted mantenga eso en cuenta. Ahora, le estaba diciendo que hay una diferencia muy grande entre lo que es la prédica y la profecía. La predicación es el producto o el resultado del estudio del hombre, de la revelación ya existente y plasmada en las Escrituras. Cuando el hombre está predicando, se dice que está profetizando, porque está hablando de una profecía ya revelada, que está escrita en las Sagradas Escrituras. Por eso la predicación se toma como una profecía. Pero nosotros estamos acostumbrados a que la profecía es que me digan lo que va a pasar en el futuro, qué va a pasar con mi vida, dígame qué voy a hacer yo dentro de 5 años. No es así, amado hermano. Nosotros no debemos enfocarnos en una profecía para que me diga lo que va a hacer de mí. Soy yo en la presencia de Dios, alimentándome de la palabra, que voy a descubrir el propósito de Dios para mi vida. Amén. Ahora, ¿qué es la profecía? Hermano, la profecía es el resultado de una inspiración espontánea y espiritual y no está destinada a suplantar la predicación, no está destinada a suplantar la enseñanza, sino que la complementa mediante el toque de la inspiración. Por ejemplo, usted le dan la oportunidad de que venga y traiga una palabra, un pensamiento, y usted estudia la profecía revelada.
Cuando usted está dando el pensamiento, cuando usted está dando la predicación, usted está hablando profecía. Pero de repente viene a usted algo que usted no preparó, que usted no estudió. Es allí donde viene la profecía inspirada. Es allí donde la profecía, la inspiración de Dios, complementa la predicación y complementa la enseñanza, no la suplanta. Yo no puedo pretender pararme acá a dar una escuela dominical y comenzar a declararle el futuro a cada uno de ustedes. No, no. La enseñanza es la enseñanza, la predicación es la predicación, pero cuando viene la profecía es un toque de Dios sobre la persona y le trae algo que ve o le recuerda algo que soñó y lo asocia con la persona, o simple y llanamente, como en el caso de Jeremías, viene palabra de Dios sobre él para una persona. Amén. Pero sigamos estudiando y veamos, hermanos, que nosotros esta profecía, insisto, debemos prestarle atención. ¿Por qué? Porque sabemos que es una inspiración y es espiritual. Pero, ¿qué nos enseña la palabra? Que el hombre, lo que le dije, puede corromper con sus palabras. La palabra que le vino, el sueño que le vino o la visión que le vino. Y ahora veamos, ¿qué nos enseña el Evangelio de Mateo? Mateo capítulo 16. Yo les aconsejo que vayan tomando nota, hermanos, y después lo buscan o lo van buscando mientras lo leo. Yo debo avanzar porque siempre tengo una carrera contra el tiempo. Mateo 16. Versículo 23, fíjense lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Amado hermano, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas que no vienen de acuerdo a la voluntad de Dios ni con el propósito de Dios, aunque tengamos una inspiración del Espíritu Santo a través de una profecía, nosotros podemos torcer la profecía. Fíjense que aquí nuestro Señor Jesucristo ya le estaba diciendo a Pedro lo que iba a pasar con él. ¿Y qué le decía Pedro? De su buena intención le estaba diciendo que no te pase nada, tú no puedes morir, pero Jesús sabía cuál era el propósito al cual él fue enviado. Entonces, aquí el hombre, aunque tenga buena intención, muchas veces puede hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos estar claros en cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque puede venir un hombre con supuesta palabra de profecía y te dice algo que es en contra de la voluntad de Dios. Amén. Entonces debemos estar claros cuando las cosas vienen de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? En Segunda de Pedro, anote por allí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vean lo que dice. Escuchen, voy a leer desde el versículo 1. Dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Debemos entender limpiamente. Vean lo que dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, palabras dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Hay otras versiones de la Biblia que dice que andan detrás de su propio deseo. Entonces imagínese que el Señor le revele algo para su vida y cuando va usted a dar el paso, viene una persona a ofrecerle algo contrario. Hermano, cuando usted sabe que lo que usted recibió viene de Dios, usted no puede dudar, porque la palabra dice que en Cristo no hay sombra de variación. Amén. Y lo que le revela a uno, se lo tiene que revelar a otra persona también. Y nosotros sabemos que el Señor habla a través de la autoridad. El Señor habla primero a la cabeza. Fíjense que cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién le habló el Señor? ¿A quién le habló Jehová? No le habló a la mujer, le habló a la autoridad, le habló al hombre. Amén. Ahora, hermano, debemos entender que cuando una persona recibe el don de la profecía, por el hecho de recibir ese don, lo constituye a él profeta de Dios. Pero insisto,
Hermano, la profecía debe ser probada, porque el espíritu de la profecía está sujeta al hombre. ¿Dónde nos dice eso? Vuelvan atrás, 1 Corintios, capítulo 14, y veamos lo que dice. Fíjense. Fíjense lo que dice aquí. Asimismo, versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Hermano, hay que juzgar. Juzgar es discernir, juzgar es evaluar, juzgar es verificar, saber si es bueno o es malo. En este caso la profecía, saber si es de Dios o es del hombre, saber si es de Dios o es de otro espíritu. Y dice el versículo 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos ¿qué? Aprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. ¿Está entendiendo, amado hermano? Y dice el versículo 32, mire lo más importante, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Amado hermano, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que la profecía viene sobre el hombre, pero el hombre tiene la libertad de pervertirla, de transformarla o de llevarla tal cual como Dios se la reveló. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que... Amén, hermana. ¿Por qué el Señor nos está enseñando esto? Porque nosotros debemos estar claros, amado hermano. Usted sabe lo que el Señor ha puesto en usted. Usted sabe lo que el Señor le revela a usted. Usted sabe cuál es el llamado que se ha hecho sobre su vida. Por eso, aunque venga alguien, ¿qué nos enseña la palabra? Que en los postreros días vendrán burladores, engañadores, falsos profetas, falsos maestros. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros quién es falso? Si yo sé que el Señor me usa en la enseñanza, si yo sé que el Señor me usa en la profecía mostrándome cosas que yo veo espiritualmente y que luego las veo en la carne, ya el Señor a mí me mostró algo, yo no puedo permitir que venga otra persona a modificar lo que el Señor ha puesto en mí. Yo no puedo dejarme llevar por lo que dice otra persona. Yo tengo que dejarme llevar por lo que dice la persona, que es una confirmación de lo que ya el Espíritu me ha dicho. ¿Y qué pasa en la iglesia? Que cuando a nosotros nos habla el Señor, también se lo habla al pastor, también se lo habla a su líder. Y lo que Dios ha puesto en usted lo ve su líder, lo ve el pastor. Entonces es una confirmación para usted de lo que Dios ha puesto en usted. Por eso nosotros debemos juzgar, evaluar las profecías. Y ya para cerrar, amado hermano, yo le quiero mostrar 2 o 3 citas bíblicas que van a hacer el cierre con broche de oro para que nosotros juzguemos lo que es la profecía. Amén. Hermano, le dije que existe la posibilidad de que el espíritu humano mezcle el mensaje que viene del Espíritu Santo de Dios. Veamos qué sucede acá en Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 16. Vean lo que dice acá, amado hermano. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. No de la boca de Jehová. Tenga cuidado con las profecías que usted escucha, amado hermano. Ahora acompáñeme a
me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llenas tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con lo que tú quieras. No con mis palabras. Amado hermano, debemos hablar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que debemos hablar. Y cuando viene profecía, no podemos torcerla. No podemos torcer las escrituras. ¿Qué nos enseña la palabra, amado hermano? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo. En el momento que nosotros, aquí se está exhortando a la iglesia, amado hermano, porque estaban enseñando cosas que no eran de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a enseñar cosas de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que a mí me parece bien y no de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿usted sabe qué pasa? Apagamos el Espíritu Santo. Ya no lo sentimos, lo apagamos porque estamos poniendo la disposición del hombre por encima de la voluntad de Dios. Y podemos entrar en pecado, amado hermano. Estamos cayendo en pecado. Yo quiero, estimado hermano, regalarle esta última cita bíblica para que usted medite en ella, para que usted sepa que cuando viene palabra sobre usted y usted la modifica, hay un juicio muy grande, amado hermano. Pero que nosotros cuando recibimos la profecía, cuando recibimos la palabra de Dios, si nosotros no evaluamos bien lo que se nos dice el Señor y nosotros nos damos cuenta que no es palabra de Dios y la obedecemos, viene juicio sobre nosotros, viene condenación. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la desobedecemos, también viene juicio sobre nosotros, amado hermano. Entonces debemos comer el rollo, debemos llenar nuestro vientre para que nadie nos engañe. En este caso al profeta la palabra de Dios estaba en un rollo, pero hoy en día la tenemos en la Biblia. Son muchos libros, amado hermano, debemos comer esto. Esto es nuestro alimento espiritual. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 18. Y mientras usted lo busca, se lo voy a leer, del versículo 18 al 22. Vea lo que dice, amado hermano. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. ¿Qué nos está diciendo? Que hombres como nosotros serán levantados como profetas. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que él quiera. Todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermano, como seres humanos todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Esa es la muerte primera. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de la muerte segunda, amado hermano. La muerte espiritual. Nosotros no podemos morirnos espiritualmente. Nosotros sabemos que vamos a morir físicamente. Pero sabemos que iremos ¿a dónde? A la presencia del Señor. Pero es necesario, amado hermano, que nosotros tengamos cuidado con la profecía. Hay una promesa en Jeremías 15, 19 que dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Si entresacares lo precioso de lo vil, estarás delante de mí y serás como mi boca. Cuando nosotros somos la boca de Dios, nosotros hablamos la profecía de Dios, porque es palabra de Dios. Pero para que nosotros, después dice, conviertas en ellos a ti y no tú a ellos. Para que la gente que nos escuche se convierta a nosotros, primero yo debo estar convertido a Dios.
primero yo debo estar en santidad, para que cuando yo hable, yo sea como la boca de Dios y que la persona sepa que es Dios quien le está hablando y no el hombre que lo quiere manipular, que lo quiere gobernar, que lo quiere dirigir y que haga lo que el hombre quiere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo cubrían. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 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 Eso es palabra. Hermano, déjenme cerrar porque ya estamos en el tiempo y si quieren podemos tomar 2, 3 minutitos y aclaramos ciertas cosas. Yo quiero en este momento respetar el horario que hemos establecido. Ya cubrimos la hora de la escuela dominical. Sabemos que viene ahora el tiempo del servicio. Tenemos la comunión con el Señor, tenemos la Santa Cena, pero es necesario que le demos el cierre a la escuela dominical. Pongámonos sobre nuestros pies y le damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de buscar más de ti, de aprender más de ti, mi Señor, porque sabemos que solo tú nos haces crecer, mi Señor. Padre, reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos tu obra en nuestras vidas, mi Señor. Sabemos que tú no quieres llevar a la estatura del varón perfecto, mi Señor. Sabemos que la estatura perfecta es el Cristo de la gloria, Señor. Enséñanos, Padre, a mirar con los ojos que Jesús miró. Enséñanos a oír con los oídos que Jesús oyó a las personas que estaban en derredor de Él, mi Señor. Padre, enséñanos a exhortar. Padre, enséñanos, mi Señor, a seguir tu dirección. Que cuando recibamos la palabra de profecía sobre un hermano, enséñanos a exhortarlo, enséñanos a edificarlo, mi Señor, y a consolarlo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos, gloria a Dios. Ahora sí, hermana, disculpe.